Gracias por la invitación, pastor. Gracias por las puertas abiertas y corazones abiertos. Quiero hablar de los 4 caminos. Moisés estuvo en el monte diciendo a Dios, permite conocerte, permíteme conocer tus caminos. También está escrito en Isaías 2, que todas las naciones van a subir a Jerusalén, con el propósito de ser instruidos en los caminos de Dios. Queremos conocer sus caminos. ¿Quieres conocer los caminos de Dios? Quiero presentarte 4 caminos de Dios. No vamos a hablar de todos en extensión en esta sesión. Ya hablamos de 2. Y el que quiere escuchar más extensamente sobre el primero y el segundo tendrá que conseguir las grabaciones, que las podremos ofrecer, no hay ningún problema. Y hoy hablaremos del tercer camino y del cuarto, con la ayuda del Eterno. No estoy seguro que si vamos a llegar. Los 4 caminos son los siguientes. El primer camino es el camino de la verdad. El segundo camino es el camino de la santidad. El tercer camino es el camino del poder. Todos quieren caminar ahí, pero tienes que caminar en los 2 primeros primero para llegar al tercero. Cuarto camino, el camino del amor, que es el más grande, más importante. Estos caminos corresponden a 4 espíritus. Juan 14:17 dice, el espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. También Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el espíritu de verdad. También Juan 16:13, pero cuando Él, el espíritu de verdad, venga. Así vemos que hay un espíritu de verdad, que corresponde al camino de la verdad. Luego, en 2 de Timoteo 1:7, voy rápido porque esto es la introducción, un poco de resumen, para llegar al tercer camino que vamos a tratar más a fondo hoy. 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hablamos del espíritu de verdad, pero también conocemos al Espíritu de Dios más conocido como el Espíritu Santo, que en hebreos no es Espíritu Santo. Ruach HaKodesh significa espíritu de santidad. Espíritu de santidad. Es el término más usado en los escritos mesiánicos del Espíritu de Dios que nos ha sido dado en el Mesías. Espíritu de santidad. Y ahí vemos en 2 Timoteo que hay un espíritu de poder, espíritu de amor. Corresponde a los otros caminos, el camino del poder y el camino del amor. Y el dominio propio, yo diría que corresponde al camino de santidad. ¿Verdad, profesor? ¿Estamos de acuerdo? El que tiene dominio propio es el que sabe poner límites. Y es precisamente eso lo que produce santidad, los límites. Esto corresponde también a 4 peticiones de Pablo en la carta a los Efesios. Los 4 caminos, los 4 espíritus y las 4 peticiones. En el capítulo 1 de Efesios, versículo 17 en adelante, tenemos 3 peticiones. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y con permiso, cambio la palabra Jesús por Yeshua, que es su verdadero nombre, y Cristo por Mesías, para que conecte más con lo hebreo, para que tengamos el fluir de Jerusalén, de donde sale la palabra de Dios. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, estoy usando la versión de las Américas si quieres proyectar. Yeshua tiene un Dios, el Mesías tiene un Dios. Y Pablo no está pidiendo a Yeshua, no tienes oraciones a Yeshua en la Biblia. Bueno, un par de comunicaciones así, algunas cosas, pero Yeshua dijo, oraréis al Padre. Y Él nos enseñó a orar Padre nuestro. O sea, que si oras a Yeshua, no estás orando de forma bíblica. Si quieres seguir la Biblia, tienes que orar al Padre, en el nombre de Yeshua, porque Él es el camino al Padre. Él no es la meta, es el medio. ¿Está bien? Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Este es el camino de la verdad. El espíritu de revelación y de sabiduría es el espíritu de verdad, que revela la verdad acerca de Dios. Conocer a Dios es la vida eterna. Y eso viene de una revelación del espíritu. Aquí hay mucho que hablar. Cuando llegué a Israel, hace como 18 años,
Me di cuenta que mi concepto de Dios era muy pequeño. El Dios que yo tenía, el concepto, la apreciación, el conocimiento de Dios que yo tenía durante mi vida era muy limitado comparado con lo que se estaba abriendo ahora al venir a Israel, no solamente por la tierra santa, sino por la enseñanza de los judíos de quién es Dios. Como dice Yeshua, nosotros adoramos al que conocemos, vosotros adoráis al que no conocéis, porque la salvación viene de los judíos. Si quieres saber quién es Dios, pregunta a un judío. Es una revelación de generaciones que los judíos han mantenido. ¿Quién es Dios? La verdad sale de Jerusalén. Llegará un tiempo cuando todos los gentiles dirán, vamos a ir a Jerusalén, que nos enseñe sus caminos. Porque la palabra de Dios saldrá de Jerusalén, no de Roma, ni de Monterrey. Por eso dice, subamos. Es decir, estamos en un nivel más bajo. Nosotros no estamos por encima de los de Jerusalén, estamos por debajo de los de Jerusalén y tenemos que subir y preguntar, que nos enseñen, tomar el fleco. Alguien dijo que si yo pudiera tocar el manto, alguien cantó esto esta mañana, los flecos de los mantos de los judíos. Aquí están, tengo 4, mi maestro tenía esto y todos los que agarraban los flecos fueron sanados de sus enfermedades. Y he visto mucha gente sanarse al tocar esto, cientos al tocar esto. Aquí está el nombre de Dios codificado. ¿Te acuerdas de la mujer que vino detrás y tocó? ¿Qué fue lo que tocó? Tocó esto. Entonces, está escrito que 10 varones de las naciones agarrarán el manto de un judío y dirán, queremos caminar contigo porque hemos visto que Dios está contigo. Yo creo que ha llegado el tiempo para el cumplimiento de esta palabra. Porque queremos conocer al Dios de Israel. Queremos conocer al Dios de Israel. Busca en la Biblia y a ver si encuentras la palabra el Dios de los gentiles. ¿Existe o no existe? Sí, en un solo lugar. Esa es la tarea. ¿Dónde está? Bueno, tú con una búsqueda ya lo encuentras. Una sola vez he encontrado en toda la Biblia el concepto, la palabra, la expresión, el Dios de los gentiles. Todas las demás veces es el Dios de Israel. Entonces los gentiles, los que no son judíos, tienen que conectarse con el Dios de los judíos. La revelación viene de los judíos. Todo el Evangelio fue predicado por judíos. La salvación viene de los judíos. La verdad viene de los judíos. Entonces, el espíritu de revelación conecta con lo que Dios ha revelado al pueblo judío acerca de quién es Dios. Y ahí hay mucho que hablar y mucho que profundizar. Y el que es humilde, el que quiere subir, el que reconoce que estoy bajo y quiero subir, puede cambiar. El que piensa que lo sabe todo, no cambia. Tenemos que ser humildes cuando subimos a Jerusalén. Subimos, siempre subimos, para escuchar la palabra de Dios, porque está por encima de nosotros. Y Pablo está orando por los gentiles, para que tengan este espíritu de revelación. Un judío, un rabino judío, ora por los gentiles, para que tengan el espíritu de revelación para un conocimiento del Dios al cual él está sirviendo día y noche. Segunda petición, versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Es una revelación también. El corazón simboliza varias cosas en las Escrituras. Una de las cosas es conocimiento, biná. Biná está en el corazón, el conocimiento, la comprensión, más que el conocimiento. La comprensión, biná. Entonces, los ojos del corazón significa que yo pueda comprender a través de una revelación. Ojos espirituales. ¿Qué está pidiendo que veamos? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, es decir, lo que nos espera. Cuando nos llamó a algo, para que veamos la gran esperanza que nos espera ahí delante, en el futuro. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Aquí la palabra herencia no es que alguien haya muerto, sino está conectando con la palabra herencia en las Escrituras hebreas, cuando habla de repartir la tierra de Israel. Cada hijo de Israel, cada familia, cuando salieron de Egipto, fueron contados por familias, por varones, y cada varón recibió una herencia en la tierra, y repartieron la tierra en tiempo de Josué por heredad. Así está escrito. La tierra es dada por heredad a los hijos de Israel. Y no es que alguien haya muerto.
No es una herencia de ese tipo, es una herencia de promesa de Dios para un terreno. Entonces, eso es un simbolismo muy grande para las cosas del futuro, para los hijos de Dios. Hay una herencia en el mundo venidero. Hay un terreno, una área tuya que Dios tiene preparada para ti en el Mesías, si has nacido de nuevo. Y Pablo está pidiendo que los ojos sean abiertos para ver lo que tenemos ahí en el mundo venidero. Cuando tú entiendes tu llamado, no vas a pecar. Pecamos porque no entendemos quiénes somos y a dónde vamos. José, José, en Egipto, cuando fue tentado a pecar con la mujer de Potifar, dice, ¿cómo voy a pecar? Porque yo soy administrador, tengo llamado. Yo no voy a bajar a ese nivel de perro, de acostarme con la mujer del otro. Yo fui llamado a esta tarea. Entonces, su llamado, su identidad como llamado, le hizo no pecar. Entonces, si entendemos el llamado que tenemos, la misión que tenemos, la tarea que tenemos y lo que nos espera en el futuro, vamos a concentrarnos en eso y así evitamos cosas que nos pueden dañar y nos pueden desviar. Aquí hay mucha cosa maravillosa para explorar. Por eso Pablo está pidiendo ojos, pidiendo iluminación para los ojos del corazón, de la biná, del entendimiento, de la comprensión, de la apreciación. Y dice cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí está la palabra santos, que corresponde al camino de santidad. La herencia está en los santos. Y hay una gloria en esa herencia, no solamente en el futuro, sino también ahora. Versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de poder? ¿Cuántas palabras hay aquí de poder? 6. Mira lo que dice. 6 palabras. No es suficiente decir poder. Extraordinaria grandeza de su poder. 3 veces. 3 palabras. Para con nosotros los que creemos. Aquí está el punto final, el punto central. La fe. Y luego vienen 3 palabras más. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. 3. ¿Ves ahí la menorá? Aquí había una menorá por ahí. ¿Dónde está? Aquí. La fe está en medio. La fe es la que sujeta. Y luego tienes 3 palabras de poder en este lado y 3 palabras en el otro lado. Hay muchísima fuerza. Es la misma fuerza. Versículo 20. Su poder, el cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aquí hay cosas y dimensiones muy elevadas que quiero tratar hoy. El camino del poder. Y la cuarta petición la encontramos en Efesios 3, capítulo 3, versículo 14 al 17. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. ¿Ves que Pablo no está arrodillándose ante Yeshua, está arrodillándose ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Aquí también vemos una conexión con el camino del poder. Y luego sigue, de manera que el Mesías more por la fe en vuestros corazones, que arraigados y cimentados en amor. Es hasta el 31, perdón, dije mal. Hay que seguir leyendo. Hasta el 21. Aquí habla del amor. Es decir, el poder te lleva, si caminas bien, al amor. Cimentados, arraigados y cimentados. Son dos figuras. Una es de un árbol con raíces, arraigados. Y otra figura es un edificio con cimiento. Arraigado y cimentado. Son 2 figuras de los santos en las Escrituras. Árboles y edificios. Plantación, árbol,
y también edificio y ciudad. Efesios 3:18. Seáis capaces de comprender con todos los santos, aquí tenemos también la conexión con el camino de santidad, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Aquí tenemos 4 dimensiones. Y de conocer el amor del Mesías. El amor del Mesías tiene 4 dimensiones, no 3. Que sobrepasa el conocimiento. Es más elevado que el conocimiento es el amor. Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo puede uno ser pleno? ¿Cómo uno puede ser perfecto? Conocer el amor de Dios en el Mesías. Lo que Dios ha mostrado de su amor en el Mesías nos da la plenitud, si lo conocemos. Y esa es la oración de Pablo. Y aquel que es poderoso, mira versículo 20, para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la congregación y en el Mesías Yeshua por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El poder que obra en nosotros es mayor que lo que podemos pedir o pensar o entender. ¿Dónde está el poder de Dios? En las alturas, pero también en el contrito y humilde de corazón. Y el que confía en Él con todo su corazón. Ahí se manifiesta su poder. La dimensión del amor del Mesías es una dimensión de 4. Con la ayuda de Dios hablaremos de eso en la próxima sesión. ¿Podemos invitar a todos? ¿Caben? No caben. Tendríamos que escuchar la grabación. Hay mucho que enseñar. Verdad tiene que ver con transparencia, sinceridad, honestidad, nada de hipocresía, nada de teatro. Cuando te acercas a Dios no puedes hacer teatro. El espíritu religioso es el espíritu del teatro. Tiene una apariencia de piedad, pero no quiere sinceridad. Es un juego nada más, es un rol, un papel de teatro. Suena bien, tiene el mismo sonido, las mismas palabras, pero no es real, no hay sustancia, porque no hay verdad. Hay una fachada de Hollywood. ¿Sabes que esas películas de los cowboys, de los vaqueros en Hollywood, todos esos pueblos eran solamente fachadas de casas? No había casa detrás, solamente eran fachadas para las películas. Así es el espíritu religioso. No hay sustancia detrás. Entonces, para caminar con Dios, uno tiene que ser sincero, totalmente, consigo mismo y con Dios. Si vivimos en luz, como Él está en la luz, somos conocidos por Él. Él tiene acceso a toda mi vida. Él puede mirar con sus rayos X todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que hago. Y tengo que ser sincero con Él. Y sincero conmigo mismo. Soy muy experto en mentirme a mí mismo. No te engañes más a ti mismo. Sé transparente. Vive en luz, como Él está en luz. Entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, del Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente si hay sinceridad, hay pureza y limpieza en la sangre del Mesías. El que esconde, el que es hipócrita, el que pone una fachada de santidad, que no vive de una forma de santidad en su vida privada, cuando está solo con su novia en esa habitación, ya pasó a la impureza. No puede estar aquí cantando alabanzas a Dios. Dios no ve el corazón sincero, porque estás viviendo una vida doble, una vida en pecado y quieres alabar a Dios. No puedes. Eso es teatro, es abominación. Dios quiere tu corazón, tu sinceridad, tu transparencia. Y cuando reconocemos nuestras deudas, nuestras faltas, nuestros fracasos y las debilidades, su gracia nos llena y nos cambia. No hay cambio sin reconocimiento de los errores y de las faltas. Si somos sinceros, Dios nos cambia. Podemos caminar el camino de verdad. Y eso nos lleva al camino de santidad. La verdad nos lleva a la santidad. ¿Por qué es llamado el Espíritu Santo? Para producir santidad en nosotros. Santidad significa separación, donde ponemos límites, dominio propio, limitaciones. No traspasamos los límites. Cuando yo era joven aprendí que novios no están en la misma habitación con la puerta cerrada antes de que se casen. Eso es una ley.
para los santos de Dios. Dos novios, chico y chica, no están en la misma habitación, solamente los dos con la puerta cerrada. Prohibido. Y un hombre santo y una mujer santa guarda esa ley, esa regla que es buena para protegernos del pecado. Hay que poner límites, guardar distancias. La muralla de Jerusalén en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, es una muralla muy alta, muy grande, muy gruesa. Es una muralla que protege la ciudad. Esa es la santidad, por eso llama la ciudad santa, la Jerusalén, la ciudad santa. La ramera es llamada la grande, la gran Babilonia. La ciudad de Dios es llamada la ciudad santa. Y la diferencia es que la ramera es una puerta y la novia es una muralla. La ramera tiene una puerta abierta para que cualquiera pueda entrar. Y ahí entran los pecadores y la impureza y toda la cosa porquería del mundo. Es la ramera, la congregación sin santidad, que permite cualquier cosa. Pablo escribe a los santos de Éfeso, a los santos de Tesalónica, a los santos de Colosas. ¿Por qué? Porque ellos saben diferenciar, saben poner límites. Los demonios, cuando reaccionaban ante el Mesías, gritaban diciendo: yo sé quién eres, el santo de Dios. El demonio no dijo: tú eres el santo Dios, ¿no? El santo de Dios, no es lo mismo. ¿Y por qué no le dijo: tú eres el poderoso de Israel? ¿No? Lo que desafió a los demonios fue la... ¡Ay! Aquí cae todo, perdóname. Está bien, déjalo así. Déjalo ahí abajo, déjalo. Bueno, está bien. Lo pongo aquí para que no vuelva a pasar. Lo que desafió a los demonios fue la santidad del Maestro. Yo sé quién eres, el santo de Dios. No aguantan a un hombre santo. El hombre o la mujer que están llenos del espíritu de santidad, es decir, han aprendido a vivir una vida íntegra en todo, en sus pensamientos, en sus palabras, en su conducta, especialmente cuando están en su casa donde nadie los ve, en su familia, con su esposa, con sus hijos. Santidad en toda vuestra manera de vivir, dice Pedro. El santo puede ser equipado de poder de Dios. El impuro que busca el poder es peligrosísimo. La impureza con la fuerza sobrenatural se vuelve brujería. Tú no necesitas ser santo para obtener los poderes sobrenaturales de la parte de la impureza espiritual. Además es al revés. Cuanta más impureza haya, más poder se libera de los demonios. Por eso se llama el Belcebú, el señor de las moscas. Uno de los nombres del diablo. ¿Por qué? Porque las moscas van a donde hay porquería, donde huele mal. Ahí es donde van los demonios. Entonces, purifícate y las moscas no te van a buscar. Vive una vida santa y tendrás dominio sobre el diablo. Es por falta de santidad que no hay poder. Todos quieren el poder, pero no quieren santidad. No hay camino al poder sin santidad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Ahí vemos que el camino de la verdad lleva a la santidad y el camino de la santidad nos lleva al camino de poder. El camino de poder. ¿Quieres un texto? Te voy a dar el texto que habla del camino de la verdad en las Escrituras. Está en Génesis 24:48. Ahí encontramos la expresión camino de verdad. Derech emet. Hay una expresión en las Escrituras que habla del camino de santidad. Está en Isaías 35:8. Allí habrá una calzada, un camino, y se hará llamado camino de santidad. Y luego tenemos el camino del poder. Podemos encontrar el Salmo 84:5, 6 y 7, 84:5 al 7. Cuán dichoso es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos. Pasando por el valle de Bacá, la convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren con bendiciones. Van de poder en poder. Aquí está el camino de poder. Es un camino con peldaños, es una escalera. Hay niveles de poder, como hay niveles de santidad, como hay niveles de amor. Pero yo no sé si hay niveles de verdad, profesor. No sé.
¿Es verdad o no es verdad? No hay niveles. Hay que meditar un poco en eso. Y tenemos la expresión un camino más excelente en 1 Corintios 12:31. Dice Pablo, yo os muestro un camino más excelente. Y luego empieza a hablar del amor, el capítulo 13, que es el camino más excelente. Ahí vemos 4 caminos y queremos conocer esos 4 caminos de Dios. Tenemos sed y hambre para conocer y caminar sobre esos caminos. Volviendo al camino del poder, está escrito en Salmo 84:5, cuán dichoso es el hombre cuyo poder está en ti. ¿Dónde está el poder? Mi poder, ¿dónde está? En Dios. Aquí estamos hablando de lo que es la fe, que desata el poder de Dios. Acuérdate de lo que hablamos de Pablo cuando habló del poder. Dice, en los que creemos se manifiesta este poder. Y la fe se canaliza en 4. Creo que hablamos de eso la otra vez que estuve aquí. Emuná en hebreo, fe, tiene 4 significados. El primer significado es fidelidad. Segundo significado es confianza. Fe es confianza. Tercer significado es convicción. Fe es convicción. Cuarto significado es constancia. Son 4 significados de la palabra emuná, fe en hebreo. Y cuando hay emuná, puede haber poder, porque el poder no está en mí, sino en Dios. Puede que esté en mí, pero es porque Dios lo ha colocado en mí. Y la fuente no soy yo, sino Él, en mí. Entonces, para desatar ese poder, se desata con fe. Aunque el poder esté, la fe es la que activa el poder. Pongamos un ejemplo de un interruptor eléctrico. Puedo usar esto como ejemplo. Esto es una lámpara, ¿no? Un reloj. Aquí en el enchufe, aquí en el suelo hay electricidad, ¿verdad? ¿Cuántos voltios? 110, hasta 120 yo creo. Hay mucho poder y esto no funciona. El poder está aquí, hay que conectar. O vamos a decir el interruptor, el botón, activa la corriente eléctrica que está ahí todo el tiempo. Ese interruptor es la fe. El poder obra en los que creemos, los que somos fieles. Y eso tiene que ver con verdad y con santidad. Los que confiamos en Dios. Sabemos que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. El mismo poder está en mí que resucitó al Mesías de los muertos. El mismo poder está en ti. ¿Y por qué vemos tan poco poder en la vida? Porque hay que activarlo. Eso se activa por la fe, por la confianza en Dios. Tercera cosa, hay que estar convencido. Como dice el Mesías, si tú dices al árbol, desarráigate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino cree que lo que dice va a suceder, le sucederá. Esta es la convicción. Esa convicción desata el poder de Dios. Yo sé que si una persona tiene una pierna más corta que la otra, yo mido las 2 piernas y veo que una es más corta, yo sé que esa pierna va a crecer. Si yo activo, yo no necesito ni hablar. Al principio pensaba que hay que hablar ciertas cosas y demás. Yo puedo solamente pensar que ahora Dios está alargando la pierna y delante de mis ojos y delante de los ojos de los demás, eso sucede. Porque tengo fe, tengo convicción de que eso va a pasar. Eso desata el poder de Dios. La otra vez vimos un hombre que tenía un brazo de 5 o 6 centímetros más corto. ¿Lo visteis? Estaba aquí en la plataforma. Y Dios lo alargó, enderezó su brazo. No sé si era más corto o si había desviación de columna, pero cuando él extendió los brazos estaba así. Y creció así. Y yo no hacía nada, solamente confiaba que Dios lo va a hacer ahora. Dios lo hace y se desata el poder. Es la convicción, es una cosa sobrenatural, es una fe, es un regalo de Dios. No es algo que yo pueda producir. ¿Sabes de dónde viene? De la revelación de Dios. De que Dios me habló, me mostró. Y yo recibí lo que me dijo y lo puse en mi corazón. Y lo he estado practicando durante 40 años. Convicción. Entonces, yo estoy convencido que si digo a este árbol, desarráigate y échate en el mar, eso sucederá. Si estoy convencido. Pero ¿cómo voy a estar convencido de eso? Si Dios me lo mostró, si Dios me lo dijo. Porque yo no actúo en mi propia fuerza, tengo que colaborar con Él. Somos colaboradores de Dios. El poder se activa en la sumisión.
en la colaboración con Dios. La tentación de Satanás fue: haz un milagro desconectándote de Dios. Convierte estas piedras en pan. Utiliza tu posición como hijo de Dios para hacer milagros. Aprovecha tus dones en desobediencia, en desconexión, sin haberlo visto, sin que Dios te lo haya mostrado. Fue la tentación de Satanás. Entonces, el que hace milagros no lo puede hacer por sí mismo. Tiene que ser en conexión con Dios, cuyo poder está en ti. Es un pueblo dichoso. Ellos van de poder en poder. ¿Sabes que tienen que pasar por el valle de Bacá? Bacá tiene dos significados. Hay un valle en el Líbano, en el sur del Líbano, que se llama Bacá, que tiene árboles especiales llamados Bacá. Son árboles. Es un valle con estos árboles. Entonces, aquí se habla en el nivel pshat, en el nivel simple, de gente que viene a Jerusalén para las fiestas, como peregrinaje se llama, para celebrar la fiesta. Y van desde el norte muy lejos y pasan por el valle de Bacá para venir a Jerusalén, y van de poder en poder, van subiendo en santidad y en poder, y se presentan ante Dios en Sion. Aquí está escrito, ¿no? Eso es lo físico. Pero tiene un significado espiritual, un significado elevado. Bacá en hebreo es bajá, que significa llorar, lloro. Los que van a obtener el poder de Dios tienen que pasar por el valle del lloro. ¿Quieres? Hay un precio para obtener el poder de Dios, y es el lloro, es la angustia, es el sufrimiento, es la muerte. Porque está escrito que el mismo poder opera en los que creemos, que operó en el Mesías, que Dios operó en el Mesías cuando le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, potestad y autoridad y poder, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Todo lo sujetó bajo sus pies. Ese poder de la resurrección está en nosotros, en mí, en ti. En los que creemos se desata. Pero, ¿cuál es el poder de la resurrección? ¿De dónde viene? Viene de la muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay sufrimiento, no hay poder. Queremos el poder, pero no queremos pagar el precio. Cuando fui a vosotros, hermanos, dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 2:1, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Yeshua el Mesías y a este colgado en un madero. Uno que muere, uno que sufre, uno que carga con la responsabilidad de los demás. Se hace responsable de los errores de los demás y los pecados de los demás. Uno que toma responsabilidad de otros y sufre por otros sin tener que hacerlo. Lo hace por amor, por voluntad, porque Dios le pidió que lo hiciera. Y él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Mira la actitud del siervo de Dios, discípulo del Mesías. No vino a proyectar una fachada. Yo soy el gran rabino Shaul de Tarso. Me crié con Gamliel en Jerusalén. Yo aquí vengo a enseñaros a los gentiles aquí abajo. Yo soy el superior judío. Con esa actitud no hubiera manifestado el poder del Mesías en su vida, porque él tenía que pasar por el proceso de la muerte en sí mismo para poder obtener el poder de la resurrección. El único camino a la resurrección es a través de la muerte. No puedes ir por otro camino. ¿Quieres el poder? Muérete. Ese amén me gustó mucho. Lo sentía, pero no se oía, ¿Quieres seguir al Mesías? Muérete por los demás. Ser responsable de los errores de otros. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe no descanse en la teología. La fe no puede descansar en la teoría. La fe no puede descansar en la inteligencia. Tiene que descansar en el poder de Dios. ¿Cuál es la manifestación del poder de Dios más grande? ¿Cómo? La resurrección, quizás la creación, por un lado, cuando creó los cielos, la tierra, todo. Una manifestación de poder tremenda durante 6 días de creación. Por eso están las 6 palabras del poder de Dios. Tiene que ver con la creación, los 6 días de la creación.
Pero también hay una nueva creación, que es la resurrección del Mesías Yeshua, donde yo creo que Dios creó los cielos nuevos y la nueva tierra. En esa resurrección no fue solamente del cuerpo de Yeshua, sino esa fue la nueva creación de todas las cosas. Ahí se manifestó el poder de Dios en otra dimensión, yo creo que más grande que cuando creó los cielos y la tierra la primera vez. Entonces, ese es el poder de Dios, es la fuente de la fe, es la resurrección de Yeshua. 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. ¿El reino de Dios en qué consiste? ¿En enseñanza? ¿En leer la Biblia todos los días? El reino de Dios consiste en poder. ¿Cuál es la esencia del reino de Dios? Poder. Si no hay poder, no está el reino. Salmo 105:4. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Primero, buscad al Eterno. Segundo, su fuerza. Y luego se reivindica. Buscad su rostro. Busca su rostro más que su mano. Busca su rostro más que su mano. Busca la comunión con Él más que lo que Él pueda darte. Cultiva tu relación con Él, pero no busques solamente su rostro, sino lo que Él ofrece también de fuerza. Buscad al Señor y su fuerza. Buscad su rostro continuamente. Es decir, yo quiero ver lo que tú estás haciendo. Quiero identificar. Rostro, Dios no tiene rostro como nosotros pensamos. No tiene ojos, ni orejas, ni boca, ni nariz. Eso es un rostro humano, que es un reflejo de las capacidades de Dios en este mundo, de ver, de oír y de hablar, y de oler en un sentido, pero el olor es más físico. Pero tiene que ver con nuestra relación con Dios en el sentido de que queremos una intimidad con Él y queremos ver lo que está mostrando con su rostro, su mirada, ¿qué nos dice? Tenemos que pasar por pruebas y problemas para que el poder de Dios se desate en nosotros. Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Él volvió de esa tentación en el poder del Espíritu, está escrito. En el poder del Espíritu. ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu? Entonces necesitas un encuentro personal con el diablo. Sí, no estoy bromeando. ¿Cuántos quieren tener un encuentro personal con el diablo? Levanta la mano. Alguno por ahí, por ahí, otro ahí. Bueno, ¿eres un hombre serio? ¿En serio? Bueno, si queremos ser discípulos del Mesías, lo que Él pasó tenemos que pasar nosotros. Aunque en escala menor. Vete al desierto, ayuna, vence sobre las tentaciones que Satanás va a poner en los momentos de debilidad. Y tus músculos espirituales se fortalecerán. Uno de los propósitos por el cual Dios quiere que Satanás nos tiente, escucha lo que estoy diciendo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Dios quería que Yeshua fuera tentado por el diablo. Y Dios quiere que tú seas tentado por el diablo. ¿Qué? Bueno, ¿quieres seguir al Mesías o no? ¿Quieres ser discípulo? ¿O quieres que Él haga todo por ti? Tú ahí sentadito pensando que no tienes que esforzarte nada, Él hizo todo por mí. Es una falsa doctrina. El que quiere ser mi discípulo, que muera conmigo. El que quiere ganar su vida, la perderá. El que pierde su vida por mi causa, la hallará, la ganará. Entonces, siguiendo al Mesías al desierto, tendremos que enfrentarnos con tentaciones que Dios quiere que pasemos para vencer, no para ser derrotados. Dios quiere que tú tengas un encuentro con el diablo para decir, así está escrito. No voy a hacer lo que tú me ofrezcas porque está escrito. Mi Dios me dice esto y yo voy a hacer caso a Dios, no a ti, Satanás. Vete de mí, Satanás, porque está escrito. Así tienes que trabajar. Y conforme vayas venciendo las tentaciones del diablo, tu fuerza aumentará. Vas de poder en poder. Así que no te lamentes de las tentaciones y las pruebas que estás pasando. Gózate en las pruebas, sabiendo que producen paciencia, sabiendo que producen poder de Dios en tu vida. El camino al poder es la muerte de uno mismo. Y fue la tentación de Yeshua. Satanás le dice, realízate, muéstrate, ¿quién eres? Eres hijo de Dios, muéstralo. Y él murió de eso. Dice, no voy a proyectarme en mí mismo, no estoy aquí para eso. Estoy para hacer la voluntad de Dios, es mi comida y mi vida y mi muerte. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre, porque se entregó hasta muerte de madero. La entrega, la abnegación,
La autoanulación es el camino del Mesías. Y eso produce poder de resurrección en nosotros. Conforme nosotros menguemos, más poder tendremos. Qué bonitos son eso. Reposará sobre él el Espíritu del Eterno. Estamos en Isaías 11:2. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Es uno de los espíritus que tiene el Mesías. Espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El Mesías tiene temor de Dios. Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Yeshua de Nazaret con el espíritu de santidad y con poder. Ahí vemos las dos cosas en combinación. El espíritu de santidad da poder. También lo dice: cuando venga sobre vosotros el espíritu de santidad, recibiréis poder. Hechos 1:8, ¿verdad? De él salía un poder que a todos sanaba. Eso está en Lucas 6:19. Marcos 5:30, voy rápido. Él se dio cuenta que había salido poder de él. Cuando la mujer tocó el borde de su manto, el fleco, él sintió en su cuerpo que salió poder. Lucas 9:1, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermos. Reuniendo a los 12. Hay que estar unido a él, seguirle a él en su camino. Él es el camino. Yo soy el camino, dijo él. ¿A dónde va? Al Padre. No adoremos al camino. No nos quedemos en el camino. No nos quedemos en la puerta. La puerta nos lleva al Padre. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Lucas 22:43. Los ángeles de Dios vinieron en ciertas ocasiones de forma especial a la vida de Yeshua para fortalecerle. Yo pido que el ángel de Dios se manifieste aquí para fortalecernos, para darnos poder. Se manifiesta donde hay quebranto, donde hay lloro, donde hay muerte, por causa del reino de Dios. Ahí se manifiesta el poder. Donde hay fidelidad hasta la muerte. El Espíritu ha sido dado para la investidura de poder. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La palabra investidos conecta con el sacerdocio celestial. Y en ese sacerdocio santo también está el poder. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? Es la palabra de la muerte del Mesías y la resurrección de Yeshua. Dios le resucitó al tercer día. Este es el Evangelio. Ahí se manifiesta el poder de Dios. 1 Corintios 1:18, la palabra del madero. Me gusta más usar la palabra madero que cruz, porque cruz se utiliza de forma en idolatría, y quiero alejarme de la idolatría, de todas estas cruces y el culto a la cruz y todo esto. Entonces prefiero usar la palabra madero. Además, el texto no dice cruz, la palabra griega no dice cruz, es una interpretación de los traductores. La palabra griega dice madero, stauro, no es cruz en griego. Entonces, la palabra del madero es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Es decir, hablar de la muerte del Santo de Dios, como Él murió por nosotros, sufrió por nosotros, produce poder de Dios. ¿Ves la contradicción? Ahí está el secreto de Dios. Tenemos armas poderosas en Dios. Voy a terminar con un par de versículos más. 2 de Timoteo 3:5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Esto habla de los predicadores en los últimos tiempos. Ciertos predicadores que tienen apariencia de piedad, es decir, son maestros en teatro. Aparece una fachada de piedad, de religiosidad, de devoción a Dios. Hablan de Dios, pero no hay poder, porque ellos niegan el poder de Dios en el sentido de su vida privada y personal, y no permiten que Dios les transforme para vivir una vida santa, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad fue dado para producir obediencia en nosotros. Como está escrito, el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que le obedecen.
Tiene que ver con la obediencia, la santidad. Los que niegan el poder podrán tener una apariencia de piedad, pero no tienen poder en su ministerio. Evita a esas personas, dice Pablo a Timoteo. Revelación 12:11, Apocalipsis 12:11, se habla de los que vencieron sobre el acusador de los hermanos, Satanás. Ellos lo vencieron. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Para qué sirve la sangre? ¿Contra el diablo? No. No uses la sangre contra el diablo. No es bíblico. La sangre no es una arma. Eso es de la brujería, de la santería y todas estas cosas. Y tenemos que arrancar este pensamiento entre los creyentes que la sangre se aplica contra el diablo. No fue dada la sangre del Mesías contra Satanás. La sangre sirve para purificarme de los pecados. La sangre fue dada para Dios. Es un asunto entre nosotros y Dios. La sangre es un asunto de expiación, de purificación entre nosotros y Dios. La sangre fue dada para purificarnos de nuestros pecados y a través de la limpieza en la sangre del Cordero somos libres de culpa. Y como libres de culpa podemos resistir al diablo, pero no podemos usar la sangre contra el diablo. La sangre es la que me limpia del pecado y por causa de esa sangre soy puro, soy limpio, no tengo culpa y de esa forma puedo vencer sobre las tentaciones del diablo que me dice que soy culpable, porque dice el acusador de los hermanos. El que me acusa. Entonces yo venzo, yo no hago caso a estas acusaciones porque hay una sangre que me limpia de todo pecado. Y de esa forma venzo sobre sus acusaciones. Pero no uso la sangre, te resisto en la sangre de Cristo. No puedes hablar así al diablo, eso no es bíblico. Busca la Biblia, sé bíblico, sigue la palabra de Dios, deja las tradiciones de los hombres. Un poco de picante hoy también. Entonces lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Y es más, vencieron a Satanás porque estaban dispuestos a morir. Mira lo que dice aquí. Y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Así vences sobre el diablo. ¿Cómo vencemos sobre el diablo? Muriendo de nosotros mismos. ¿Cómo Yeshua venció sobre Satanás? La última tentación fue, si tú eres hijo de Dios, bájate del madero, bájate. Fue la última tentación. Dice, yo no bajo porque Dios no me lo dijo. Yo estoy aquí para cumplir su voluntad, no la mía. Estoy muriendo porque Dios quiso que yo muriera por el mundo y todo el pecado de la humanidad está en mi cuerpo porque Dios quiso eso. Yo me humillo, no estoy aquí para mostrar mi poder, no estoy para proyectarme a mí mismo, estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Someterme a sus propósitos. Y Él quiere que yo muera, entonces yo voy a morir. Me niego a mí mismo. El camino de la autonegación es el camino del Mesías. Y la única confianza que tengo es que Dios me va a levantar de los muertos. Por eso está escrito en Hebreos 5:7. El Mesías en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yeshua no podía salvarse a sí mismo de la muerte. Él dependía de la gracia de Dios. No bajó a los infiernos y peleó con Satanás. La Biblia dice que Él sufrió la muerte. Yo creo que Él se fue al lago de fuego. Dios le puso en el lago de fuego porque ese era mi lugar. Y Él tomó mi lugar para que yo no tenga que ir allí. Y el único que podía sacarle de ahí fue Dios. Él no podía salir de sí mismo. Por eso durante los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, Él estaba pidiendo, por favor, sácame de la muerte, libérame de la muerte, sálvame de la muerte. Así que el primer que fue salvo en la historia es Yeshua. Dios lo salvó para que se convirtiera en un salvador del mundo. Igual que Faraón sacó a José de la cárcel y luego José salvó al mundo entero del hambre. José no podía salir de la cárcel por sí mismo. Lo mismo, el Mesías no podía salir de ahí sin la ayuda de Dios. Y Dios le ayudó porque Él se entregó hasta la muerte, hasta lo sumo, hasta la muerte del madero. Por eso Dios le levantó, porque Él era obediente al mandato de Dios de morir por el pecado del mundo.
Y como era obediente hasta la muerte y no cedió y no quiso hacer nada por sí mismo, Dios le resucitó de los muertos y le elevó por encima de todas las cosas. Por lo tanto, esta obra del Mesías, su sangre y su muerte es la forma de vencer sobre el diablo. Nosotros vencemos sobre el diablo muriéndonos de nosotros mismos, aprovechándonos de la sangre del Cordero para que no haya acusación más, y así vencemos sobre Satanás. Filipenses 3, 10 y 11, para terminar, conocerle a Él el poder de su resurrección. ¿Quieres conocer el poder de su resurrección? Y la participación en sus padecimientos. Esto va juntos. Conforme tú seas partícipe de los padecimientos del Mesías, el poder de Dios va a manifestarse en tu vida, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pongámonos de pie. Padre Santo, yo sé que hay mucho material de una vez. Pido el espíritu de revelación y de sabiduría para discernir las cosas que se han hablado aquí. Gracias por corazones muy abiertos, muy dispuestos. Queremos conocer tus caminos, queremos ser transformados, queremos ser fieles a tu palabra. Libéranos de todas las tradiciones que no concuerdan con tu voluntad, conceptos, ideas. Queremos andar en la verdad que nos lleva a la santidad, que nos lleva al poder, que nos lleva al amor. Bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias, amado. Queremos seguir al Mesías. Queremos ser discípulos. Y tú, Yeshua, nos ordenaste a salir por el mundo entero, a hacer discípulos a todas las naciones. Permíteme ser fiel a esta misión. Queremos hacer discípulos aquí, también en Monterrey. Que todos los que están aquí y todos los que escuchan este mensaje podamos ser discípulos de tu Hijo, seguirle hasta la muerte, de manera que el poder sea manifestado, tu gloria, que el mundo conozca el poder de la resurrección que está en nosotros. Desata los poderes en los santos y en los que confían, en los creyentes, en los que creen. Enséñanos a creer, enséñanos a ser fieles, enséñanos a confiar, enséñanos a tener convicción, enséñanos a ser constantes para que tu poder sea manifestado en nuestras vidas. Estamos cansados de trabajar en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Queremos tu poder, y el poder se manifiesta en la debilidad. El poder de Dios se manifiesta en nuestra dependencia y en nuestra debilidad.